este vídeo vamos a ver cómo conectar ATAS a las empresas que tienen data de Rithmic, como puede ser Fidias, Blue Sky, Take Profit Trader, Bullenox, entre otras de nuestras empresas. Veámoslo. Una vez tenemos abierta la plataforma ATAS, que debes de tener la licencia o sí, si quieres tener un descuento, pues ves a nuestro Telegram que tenemos aquí en la descripción y ahí encontrarás el mejor precio disponible siempre en ATAS, ya sea en la suscripción mensual, trimestral, anual o la lifetime. ATAS, como he explicado en múltiples ocasiones, para mí es la mejor plataforma para analizar y ver el mercado. A la hora de operar, también es una plataforma muy efectiva, pero hay que tener en tu conciencia que no existe la plataforma perfecta. Todas tienen sus fortalezas y sus debilidades. Y en lo personal, utilizo NinjaTrader y ATAS, siendo la principal, desde hace unos meses hacia aquí, ATAS. Y como respaldo y como para algunas cositas, NinjaTrader. Nos dirigimos a la zona de conexiones. Os saldrá aquí todas las cosas que tenéis conectadas. Dais el botón de añadir y aquí nos salen los conectores disponibles. En el caso de Rithmic, le damos aquí, simplemente, Next, y es tan sencillo como poner un nombre, por ejemplo, Take Profit Trader, e introducimos el login y el password de Rithmic que nos ha facilitado Take Profit Trader o la empresa que estés utilizando. En todas ellas, en el dashboard, te saldrá tu usuario y tu contraseña. Te lo dan ellos, ¿de acuerdo? También en el mensaje de bienvenida con la primera compra también te dan el usuario y la contraseña. O sea, entre el dashboard suele estar siempre disponible y si te haces un lío en el dashboard, busca el primer mail si acabas de adquirir la cuenta. Me pones los datos de Rithmic y ten en cuenta que justo antes de este paso debes de haber firmado ya el contrato de data, ¿de acuerdo? Ahora, últimamente, están yendo unos links personalizados en cada una de las empresas. Hasta hace poco, te recomiendo el vídeo que estás viendo aquí arriba, que te enseñó cómo firmar el contrato. O sea, lo haces desde la plataforma de Rithmic. Desde Rithmic firmas el contrato o, como estaba diciendo, actualmente ya se está cambiando a una URL específica de la PropFirm. Entras en esa URL y allí firmas los contratos de data profesional o no profesional según pertoque. La gran mayoría estaréis en no profesional. Me pones el usuario, la contraseña y en server eliges cuál te va bien. Y dentro de cuál te va bien, evidentemente el de la PropFirm que vayas a utilizar. Por ejemplo, si tenemos Lilo, pues aquí tenemos Lilo, ¿en qué zona? Pues Europa, Frankfurt, para los que somos europeos, para los que sois de Estados Unidos, pues Chicago. Y es tan sencillo como aplicar la lógica de qué servidor tengo más cercano en el área que estoy. ¿De acuerdo? A veces ese área puede estar saturada y aquí va un tip. Simplemente cámbiame el server. Si tú estás conectado, por ejemplo, en Chicago y ves que hay lag, hay latencia, que se te está liando, desconecta, cambia el servidor a, por ejemplo, Tokio, que suelen estar durmiendo en la apertura americana, y verás que te funciona mejor muchas de las veces. Mejor para cerrar las operaciones. No debe ser tu conexión principal habitual, porque el ping está súper mega lejos. Vamos a elegir Hong Kong. Esto lo dejamos así seleccionado. Agregate quotes. Y aquí lo dejamos todo por defecto y apretamos el botón Finish. Nos saldrá aquí en el listado la conexión y es tan sencillo como apretar conectar y se acabó. Preguntas y dudas te leo en nuestro querido Telegram. Saludos desde el stream del caos.